Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en la boca de todos, generando suspiros y mucha especulación en el mundo del entretenimiento. Sí, hablo de esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química arrolladora, Ander Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy es un poco intrigante, ¿verdad? Ander Erçel, su amor por Kerem Bürsin sigue vivo tras confesión. Vamos a desgranar esto y a explorar lo que realmente está pasando con esta pareja tan querida. Si eres fan de Hande de Kerem, de Senkalkam, o simplemente te encantan las historias de amor en la vida real de las estrellas, entonces quédate hasta el final, porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de empezar, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, ¿qué se esconde detrás de esa pregunta que encabeza nuestro vídeo? La respuesta corta es que al parecer, las chispas entre Ander Erçel y Kerem Bürsin, aunque la relación pública haya terminado hace un tiempo, podrían no haberse apagado del todo. Y todo esto gira en torno a una reciente confesión. Ahora, cuando hablamos de confesión, en el mundo de las celebridades, esto puede significar muchas cosas. Puede ser una declaración directa, una indirecta, un gesto, una foto, un comentario en redes sociales, o incluso algo que se interpreta entre líneas. Y es precisamente esa interpretación, esa búsqueda de señales, lo que mantiene viva la llama de la esperanza para muchos fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Para entender esto a fondo, tenemos que retroceder un poco. Ander Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkam, y su química en pantalla fue tan potente, tan creíble, que la audiencia mundial se enamoró no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino de la pareja en la vida real. Las redes sociales explotaron con memes, fanfics y un seguimiento minuto a minuto de su relación. Se convirtieron en la pareja de moda, los Mescet, y su historia parecía sacada de una de sus propias novelas. Compartían momentos tiernos en redes, viajaban juntos, y sus apariciones públicas eran siempre recibidas con una ovación. Parecía que habían encontrado el amor verdadero en el lugar más inesperado. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de Hollywood, las relaciones públicas son a menudo objeto de un escrutinio intenso. Y tras meses de rumores, especulaciones y un silencio que alimentaba la intriga, llegó la noticia de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su romance. Las razones oficiales, como suele ser el caso, fueron vagas. Se habló de diferencias, de caminos que se separaban, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante foco mediático. Y por un tiempo cada uno siguió su camino, concentrándose en sus carreras individuales, y la esperanza de una reconciliación parecía desvanecerse. Pero aquí es donde entra la confesión de la que hablamos. Recientemente ha habido un resurgimiento de la atención sobre su posible conexión. Y todo parece haber sido desencadenado por unas declaraciones, o quizás mejor dicho, por una serie de gestos y comentarios que muchos interpretan como una señal inequívoca de que el amor entre Hande y Kerem, aunque haya tomado rumbos separados en el ámbito romántico, no ha desaparecido por completo. Vamos a analizarlo con detalle. Se trata de unas entrevistas recientes donde Kerem Bürsin ha sido preguntado, de forma directa o indirecta, sobre Ander Erçel. Y sus respuestas han sido reveladoras, por decirlo de alguna manera. En lugar de evadir la pregunta o dar respuestas genéricas, Kerem ha hablado de Hande con un respeto y un cariño que van más allá de una simple cortesía profesional. Ha mencionado la importancia que ella tuvo en su vida, la conexión especial que compartieron, y ha expresado que independientemente de lo que el futuro les depare, siempre guardará un lugar especial para ella. Una de las declaraciones que más ha dado que hablar fue cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de un reencuentro romántico. Su respuesta, lejos de ser un no rotundo, fue más bien un quién sabe. Mencionó que la vida es impredecible y que nunca se sabe lo que puede pasar. Este tipo de respuesta, un poco ambigua pero cargada de optimismo, es precisamente lo que los fans estaban esperando. Es una puerta entreabierta, una invitación a soñar. Pero no se trata solo de Kerem. También ha habido comentarios de Hande, aunque quizás más sutiles, que alimentan esta teoría. En algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado por Kerem, su rostro se ha iluminado, ha sonreído y ha hablado de él con una admiración genuina. Ha destacado su profesionalismo, su talento y la increíble experiencia que compartieron en el set.
Y aunque ella ha sido más cautelosa a la hora de abordar el tema romántico, sus expresiones faciales y su tono de voz a menudo sugieren que los recuerdos son muy positivos y que el afecto permanece. Además de las palabras, están las acciones, o mejor dicho, la falta de ellas. Y aquí es donde la interpretación se vuelve aún más interesante. A pesar de su separación, tanto Ande como Kerem han demostrado, en diversas ocasiones, un apoyo mutuo implícito. Cuando uno lanza un nuevo proyecto, el otro suele darle like a sus publicaciones o hacer algún comentario sutil que demuestra que siguen atentos a sus carreras. No hay rastro de resentimiento público, no hay declaraciones negativas hacia el otro. Y en un mundo donde las rupturas suelen venir acompañadas de dramas, este silencio es, en sí mismo, una señal. Y luego está el fenómeno de los fans. Los seguidores de Ande y Kerem son una fuerza a tener en cuenta. Ellos son los que más activamente buscan estas confesiones, los que analizan cada foto, cada comentario, cada like. Ellos son los que han estado compartiendo estas entrevistas, estos pequeños fragmentos de esperanza, y han revivido el movimiento Mested en redes sociales. Es casi como si el fandom hubiera decidido que su historia de amor no podía terminar así, y que había que buscar la manera de que continuara, aunque fuera en el terreno de la especulación. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Estamos ante una posible reconciliación o simplemente ante un profundo respeto y cariño mutuo que ha sobrevivido a la ruptura? Es difícil decirlo con certeza. Las celebridades por naturaleza tienen que ser cuidadosas con lo que dicen públicamente. A veces las palabras pueden ser malinterpretadas y a veces las declaraciones están cuidadosamente orquestadas para mantener la atención. Sin embargo, hay algo innegable en la conexión que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron. Fue algo que trascendió la pantalla. Fue una química que se palpaba, una autenticidad que enamoró a millones. Y es por eso que incluso después de su separación, la idea de que el amor pueda haber perdurado, o al menos que el cariño profundo y el respeto mutuo sigan ahí, es tan atractiva para sus fans. Lo que podemos decir con seguridad es que las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, especialmente, han reavivado la esperanza y el debate sobre su relación. Su disposición a hablar de Hande con tanto afecto, y su apertura a la idea de que el futuro es incierto, han sido interpretadas por muchos como una señal de que los sentimientos, aunque quizás hayan evolucionado, no han desaparecido por completo. Y para Hande, aunque ha sido más reservada, su forma de responder a preguntas sobre Kerem, con sonrisas y elogios, sugiere que la experiencia que vivieron juntos fue muy significativa para ella también. No hay resentimiento, no hay negatividad, solo un recuerdo teñido de afecto y admiración. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina. Y cuando dos personas comparten una conexión tan intensa como la que Hande y Kerem tuvieron, es natural que los fans deseen que esa conexión perdure, ya sea como pareja o como amigos cercanos y confidentes. Las redes sociales han jugado un papel crucial en todo esto. Los fans se encargan de amplificar cada palabra, cada gesto. Crean teorías, analizan los más mínimos detalles, y mantienen viva la conversación. Y en este caso, los fans de Hande y Kerem son increíblemente apasionados y dedicados. Han sido ellos quienes han desenterrado estas confesiones, y las han compartido, manteniendo a la pareja en el centro de la atención mediática y de los deseos de sus seguidores. Entonces, para resumir nuestro análisis de hoy, ¿sigue vivo el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin tras estas confesiones? La respuesta más honesta es que aunque no tengamos una confirmación oficial de que estén juntos de nuevo, las recientes declaraciones y los gestos de Kerem Bürsin, así como la actitud de Hande Erçel, sugieren un profundo y duradero afecto y respeto mutuo. Hay una puerta entreabierta a la esperanza, alimentada por la nostalgia de una relación que conquistó a tantos, y mantenida viva por el fervor de un fandom que no quiere que su historia de amor termine. Es posible que estemos presenciando el nacimiento de una nueva etapa en su relación, una donde la amistad y el cariño profesional se entrelazan, o quizás, solo quizás, el destino tenga guardado para ellos un reencuentro romántico. Lo único cierto es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que sigue fascinando y cautivando al público. Y nosotros como espectadores y seguidores estaremos aquí, observando y analizando cada detalle, esperando ver qué les depara el futuro a esta carismática pareja. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la posible conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido fascinante desgranar las señales y las interpretaciones que rodean a estas recientes confesiones.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor sigue vivo? ¿O es simplemente un cariño profundo que ha perdurado? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son lo más importante para nosotros. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si les gustó lo que vieron, por favor, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.